Bueno, nuestro saludo muy especial a todos los quimbayunos en esta tarde de miércoles 11 de mayo del año 2022. Muy contentos de poder estar con ustedes en este primer encuentro que traemos en conmemoración a los 100 años de vida administrativa del municipio de Quimbaya. Queremos tener con ustedes unos espacios semanales a través de los cuales les vamos a ir haciendo un recuento histórico de lo que ha sido todo el proceso que nos tiene hoy parado frente a ustedes hablándoles como quimbayunos. Entonces, de esa manera vamos a tener unos espacios principalmente de compartir historia, de compartir cultura, de compartir anécdotas que se han presentado en el devenir del proceso de consolidación del municipio de Quimbaya, y por eso hemos decidido que estos espacios sean bajo la compañía y bajo la dirección especialmente de Jesús Alberto Alzate, que nos acompaña, que él es un gran historiador de nuestro municipio, que ha tenido también la posibilidad de ser alcalde de nuestro municipio y que en la historia reciente pues ha participado, un ejemplo en el programa de Caracol en la Voz Senior, donde tuvo una excelente participación con la agrupación Armonía Quindiana, pero que muchos quimbayunes, Chucho, me han dicho que apenas lo conocieron con Armonía Quindiana, con lo que pasó en Caracol, y no saben todo lo que se ha hecho de parte suya por el municipio de Quimbaya y para el municipio de Quimbaya. Así que bienvenido a este primer encuentro, Chucho. Un saludo para los quimbayunos. Muchas gracias, Juan Pablo, porque esto es muy importante, hombre. Tenemos que hablar de lo de nosotros. Vivimos sintonizados con el teléfono, recibiendo lo de afuera. Prendemos el televisor, nos llega lo de afuera. Venga, ¿y a qué hora vamos a sentar pues a hablar de lo de nosotros? No se supone que lo de uno es lo más importante del mundo, hermano. Entonces me parece que este es un espacio muy importante, Juan Pablo, porque aquí aclaramos dudas, hacemos el aporte a la explicación histórica de nuestro territorio que muy pocos lo conocen, y hablamos del tema más importante que hay en Quimbaya este año, que es el centenario de municipalización. Ese tiene que ser el tema más importante del año en Quimbaya. Qué bueno que se hubiera alistado este centenario, hombre, para muchas otras cosas, ¿cierto? Porque es que un centenario y de un municipio del paisaje cultural cafetero de Colombia que representa como ningún otro municipio a ese paisaje cultural cafetero de Colombia. Ave María, aquí debiéramos estar tirando la casa por la ventana, como dice el cuento, pero bueno, otra vez será. Tenemos un objetivo, Chucho, y perdóneme que lo trate así, pero todos lo conocemos como Chucho. Claro. El objetivo de este espacio es que podamos contarle la historia a los quimbayunos desde la perspectiva de la investigación, porque usted ha hecho un trabajo investigativo, no es un tema simplemente de pasión, sino que usted ha hecho un proceso a través de unos esquemas metodológicos que le permiten decir con autoridad esto es lo que ha sido la historia de Quimbaya. Pero para poder llevar a eso y cumplir con el objetivo, es también poder sembrar esa semilla en cada uno de los muchachos. Estamos haciendo también un recorrido por los colegios, llevándole a los muchachos una parte de la historia de Quimbaya, porque sabemos que si empezamos a contarles de todo ese montón de personajes de quimbayunos que se han quemado el lomo, como dicen popularmente, por crecer este municipio y por construir este municipio, les estamos generando un sentido de pertenencia por la municipalidad. Eso es nuestro principal objetivo. Y para ello hemos entonces dispuesto de unos programas que me gustaría que les contemos cómo hemos dividido esos capítulos para que los quimbayunos sepan que hoy vamos a hablar de una etapa, pero que dentro de 8 días vamos a tener otra etapa hasta que lleguemos al presente. Correcto. Sí, yo creo que hay que periodizar nuestra historia para conocerla de cabo a rabo, como dice el cuento, y para conocerla como debe ser, una historia bien contada. Entonces, ¿cómo te parece, Juan Pablo, que nuestra historia se remonta prácticamente a 500 años atrás? Como lo vamos a ver, entonces ahí tiene que haber un capítulo que hable del encuentro de los dos mundos, o sea, desde que llega Colón. Desde allá tenemos que empezar a mirar nuestra historia para entender bien esto. Entonces, la historia de dos mundos. El segundo capítulo puede ser como la conformación de la antioqueñidad, porque para nosotros poder explicar nuestra historia, tenemos que irnos para Antioquia, mijito. Amariles Londoño, Restrepo, Echeverri, Alzate Villegas, pura Antioquia, mijo. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de
¿Qué es eso de la antioqueñidad? Venga, ¿cuál es el peso histórico que tienen nosotros? ¿Qué tenemos que ver con eso? Hasta el término paisano, ahí nos vamos a dar cuenta de dónde vienen esas cositas, ¿cierto? Y de dónde nos viene todo este machismo y esa violencia intrafamiliar que siempre nos ha caracterizado, porque la historia es para destapar peladuras también, no solamente es para hablar de lo bueno, lo bonito y tan chévere, legal y bacano, pues, y qué tal, no. La historia es para meter el dedo en la llaga, y si no, ¿para qué la historia? Por eso es tan peligrosa la historia muchas veces, sobre todo la historia nacional, ¿cierto? Que trata de ser acallada en muchos momentos. Pero aquí vamos a trabajar entonces para que nos acerquemos de una vez por todas a la verdadera historia de Quimbaya. Nosotros hemos escrito y hemos hablado, sí, sobre la fundación de Quimbaya, sobre la municipalización, pero de ahí para atrás, mijo, es donde está el sustrato, el sustento, lo que sostiene lo que hoy es Quimbaya, ¿cierto? Entonces habrá un tercer elemento, la segunda es la formación de la antioqueñidad, la segunda charla. La tercera charla puede ser la historia de la colonización en el occidente colombiano, o sea, toda esta colonización que formó el viejo Caldas, porque también vamos a ver en el capítulo de la formación de la antioqueñidad que Antioquia se ha hecho gracias a las colonizaciones internas, o sea, Antioquia desde hace 200 años se viene colonizando en todo su territorio y se viene expandiendo. La colonización nuestra apenas fue una de las muchas colonizaciones antioqueñas que se han hecho, entonces, para ir aclarando esas cositas. Posteriormente, entonces ya podemos hablar de cómo se va configurando el panorama histórico del departamento del Quindío. Aquí vamos a cuestionar, ¿Salento es el padre del Quindío? Yo no estaría tan seguro, porque aquí les voy a demostrar en estas charlas que el que primero que empezó a colonizar aquí en el Quindío fue Finlandia, no Salento. Entonces aquí vamos a tener unos debates, o vamos a dejar planteados unos debates con los historiadores quindianos, para que repensemos, a ver, ¿es Salento el padre del Quindío o eso es compartido? O bueno, etcétera. Y en un cuarto o quinto capítulo ya tomamos a la Quimbaya del siglo XX. La Quimbaya del siglo XX, ¿qué es? El desarrollo de la caficultura. Porque nuestra historia, ¿qué es? El desarrollo de la caficultura, mijo. Para el resto del país también nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una historia totalmente diferente al resto del país. Es decir, toda esta zona del occidente de Colombia es una historia bien diferente desde el comienzo, a la que se da del río Magdalena hacia allá, hacia el oriente de Colombia. Entonces, hay muchas cositas y hay muchos detallitos que vamos a poder aclarar. Claro, y en el transcurso de esas charlas, en las que esperamos llegar al Quimbaya de hoy, al Quimbaya del 2022, pues nos vamos a tener que encontrar con muchas cosas, condiciones geográficas que marcaron comportamientos, culturas, costumbres, que marcaron, un ejemplo también, el devenir, las decisiones políticas, administrativas que llevaron a que se fundara un nuevo municipio, a los intereses económicos que venían en su momento, un ejemplo, ahorita que empecemos a hablar de los encuentros de los dos mundos de la corona, los intereses por los que venían desde España. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos, Chucho. Vámonos con esta primera introducción de lo que corresponde a lo que va a ser la consolidación y la construcción de la historia de Quimbaya y traerla al presente. Muy bien, es correcto, Juan Pablo. Mire, a nosotros nos hablan de que historia, muchas veces en nuestros paisanos está la costumbre de pensar que la historia de nosotros comienza solamente cuando llega España aquí a hacer todo lo que hizo. No, mijo, de ahí para atrás tenemos casi 40.000 años de historia. Nada más el ser humano ocupando este espacio geográfico del paisaje cultural cafetero, se ha detectado que desde hace 11.000 años llegaron los primeros seres humanos a poblar este territorio del paisaje cultural cafetero. 11.000 años. Y se ha comprobado que hace 30.000 años atravesaron por el estrecho de Bering, que parece la corriente migratoria más importante que se dio para el poblamiento americano. Entonces, historia es desde allá. O sea, que aquí, para que aclaremos el concepto de que vinieron y nos descubrieron, ¿cómo así que nos descubrieron? ¿Quién descubrió América? No fue Colón, eso es pura paja. América la descubrieron y la poblaron sus antiguos pobladores, o sea, la gente autóctona de aquí.
pero como Europa era más fuerte en el desarrollo militar, entonces era capaz de someter a los demás e imponer, digamos, su propia cultura, la que nos trajeron aquí, la cultura de la Edad Media, que esa fue la cultura que nos trajeron aquí. Sí, porque hay que aclarar algo, y a veces cuando usted habla un ejemplo de la historia de Quimbaya, el común denominador es que empezó el 1 de agosto. Eso es lo que escucha uno. Como Sí, si de un momento a otro se hizo un clic y ya estaba Quimbaya montado y de ahí Correcto. empezó. Por eso Pero es que ahí es para tan atrás hay mucho. importante, por eso es que es tan importante conocer esa historia. Miren, más adelante, como vamos a ver, antes de tomar ya este primer capítulo, como vamos a ver, vea, la caficultura del norte del Quindío empezó en lo que hoy es Quimbaya. Allá en una finca que hay al frente del Instituto Quimbaya que se llama Hacienda Maracaibo. Esa hacienda fue abierta a golpes de hacha por los jornaleros de don Ricardo Echeverri Hoyos, un sonsoneño liberal, un berraco, un visionario, un líder, que fue el que condujo el proceso de fundación de este municipio. Don Ricardo Echeverri Hoyos es el máximo conductor de la fundación de Quimbaya y fue el primer pionero de la caficultura. Entonces, y eso fue en 1905, o sea, mucho después se fundó Quimbaya. Entonces, ese proceso es el que vamos a conocer. Entonces, Juan Pablo, yo voy a aprovecharte y aprovechar el Atlas para que empecemos a estudiar nuestra historia primigenia. Para estudiar la historia de nosotros, tenemos que ir inclusive buscando de dónde vienen esos apellidos. Hay algunos apellidos que son comunes en nuestra sociedad y provienen algunos de Portugal, otros provienen de España, otros provienen inclusive de Italia, etcétera. O sea que para conocer nuestra verdadera historia tenemos que irnos para Europa. Por eso es que en los colegios en secundaria hay que trabajar historia y geografía de Europa. Porque para poder explicar lo que pasó aquí, primero tenemos que explicarnos cómo era la cosa allá. Para eso es que sirve la historia. Entonces aquí tenemos lo que llamamos un mapa mundi, o sea, un mapa del mundo, donde aquí tenemos Europa, Asia, África, América y por allá hasta Oceanía. Bueno, quedó tapada. Entonces, estos son los continentes. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia? Que hace más de 30.000 años llegaron migraciones de por aquí, de este lado del Asia. Y aquí esas migraciones tomaron el rumbo de Norteamérica y fueron poblando Norteamérica y se dirigieron a Sudamérica. Por eso es que decimos que hace alrededor de 11.000 años se detectan los primeros seres humanos, por aquí en un puntico de estos que es nuestro territorio del paisaje cultural cafetero, Quimbaya, el Quindío y toda esta parte. Entonces, ellos fueron los que descubrieron el continente y lo poblaron. Esto para que combatamos esa idea que nos vendieron de que ellos vinieron y nos descubrieron. Entonces, como nos descubrieron, podían tratarnos como cosas, como objetos, como propiedad de ellos. Ahí es donde no podemos justificar esa parte, porque la historia tiene que servir para explicarnos de dónde viene todo este desbarajuste social que hemos heredado durante 5 siglos en este país y en este continente, porque tal parece que la cosa sigue casi lo mismo. Entonces, esta gente viene de aquí, miren, esta es la península ibérica, aquí están Portugal y España. Entonces, de España nacen una serie de expediciones por el mundo, porque la comunicación entre Asia y Europa, o sea, la ruta de la seda que venía desde la China, se comunicaba aquí por Turquía o el Asia Menor que llaman. Aquí había o existe una ciudad llamada Constantinopla, que era el encuentro del mundo asiático y el mundo europeo. Ese era el canal, por aquí entraban todas las mercancías de Oriente para Europa, todo entró. Recuerden que de Oriente, de China llegó el vidrio, llegó el papel, llegó la pólvora, llegó la tinta. Es decir, si nosotros no somos justos y nos ponemos a reconocer nuestras procedencias, vemos que esto está muy conectado. Muchas de las cosas que nosotros utilizamos llegaron desde la China y de Oriente, del Asia.
Entonces, nosotros somos solo una amalgama y un producto de muchas cosas. Entonces, cuando esta ruta llegan los turcos en una serie de pueblos bárbaros, pueblos nómadas, se van asentando en lo que hoy es Turquía, invaden esta parte del Asia Menor o de Turquía y cierran la ruta entre el Asia y Europa, o entre Oriente y Occidente, queda cerrada. ¿Qué tienen que hacer los europeos, hermano, para bregar a conseguir lo que venía de las Indias, que ellos llamaban? Esto eran las Indias, según ellos. Entonces les toca empezar a buscar nuevas rutas. Nuevas rutas. Ahí es donde viene el famoso siglo de los grandes descubrimientos geográficos, el siglo XV, marcado fundamentalmente por el encuentro, no descubrimiento, por el encuentro de América. ¿Qué planteaba Colón? Bueno, mientras muchos planteaban que la Tierra era plana, así como la vemos, que la Tierra era plana, entonces que si uno cogía el mar y se iba para el norte, ¡pum!, se iba por ahí a un precipicio sin fondo, o si tomaba cualquiera de esas direcciones, hasta que Colón, por herencia de los griegos ya la tenían clara, que el mundo o la tierra es redonda. Desde Ptolomeo se tiene claridad de eso, de la redondez de la tierra. Entonces Colón, muy avispado el hombre, dice: si la tierra es redonda, yo salgo derecho a navegar y tengo que volver al mismo punto. Es decir, lo doy la vuelta al mundo y llego al mismo punto. Es decir, que si yo me voy derecho, salgo a las Indias. Si ven el planteamiento de Colón, yo me voy derecho y salgo a las Indias. ¿Qué pasaba? Tenía que chocarse con América. Se chocó con América. Eso fue un choque. Y eso fue lo que produjo el encuentro de los dos mundos. Entonces, España, al llegar acá, toma posesión. ¿Por qué? Porque tenía con qué, tenía las armas. Es por eso. Entonces tenía las armas y toma posesión. Y con dos tipos de armamento letal y contundente produjeron la sociedad que hoy tenemos. La de la violencia y la del rezo católico, apostólico y romano. Lo que no acabó la espada, lo dominó, pero de una manera muy agreste, muy agresiva, muy violenta, la religión católica. Esa es otra verdad que tenemos que ir desnudando ya, porque estamos en el siglo XXI y eso sí que nos hizo daño. Con ellos fue que se orquestó de que el indio no tenía alma, que el negro no tenía alma, que había que adoctrinarlo. Y a las malas, de ahí nos vienen los dichos: es que el negro aprende a palo, es que el indio aprende a palo, es que el no sé qué aprende a palo. ¿Sí ven de dónde nos vienen esos dichos tan violentos? Y salen a decir que nosotros somos violentos por naturaleza. No, todo esto es aprendido en una sociedad desigual, violenta e impositiva como la que nosotros tenemos. Entonces, esas expediciones salen desde España y se chocan con estas islas que son las Antillas Mayores, que llamamos, ¿cierto? Entonces llega primero a una pequeña isla que denomina San Salvador, pero en el segundo viaje descubren una isla más grande, que es la isla de Cuba, y aquí es donde empieza la verdadera historia de América. La historia pues con el punto de vista europeísta, porque a partir de esta isla, miren, aquí queda Cuba, aquí al frente de la Florida, mírenlo acá, aquí queda la isla de Cuba, y este va a ser la ruta que van a utilizar los europeos siempre, los españoles. Primero llegar a Cuba, donde estaban los indígenas taínos. Llegan entonces los blancos de Europa y se van mezclando con esos taínos que tocaban flauta fundamentalmente, ¿cierto? La quena, el rondador, la zampoña y toda esa instrumentación de viento latinoamericana que es tan famosa. Se mezcla con la guitarra española. Después van a ir a cazar, porque ese es el término, a cazar a los negros, sobre todo de estas costas del centro del África, República de Guinea, de Kenia,
de Liberia, de toda esta parte, digamos, occidental del África. Se hacen cuadrillas de cazadores con redes, con armas de fuego, con trampas para cazar negros. Y sirve todo tipo de negros, desde chiquiticos hasta los viejitos. Entonces, en ese sometimiento, aprobado todo por todas las esferas de poder, vienen esas cantidades, esos miles de seres humanos del África esclavizados por el color de su piel. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, si yo soy negrito, entonces las tengo que pagar. Si tengo rasgos indígenas, entonces valgo menos que el otro. Si tengo el cuero de diferente color, entonces valgo menos que el que lo tiene más clarito. ¿Qué es eso? Y ese ha sido el manejo racial que se da en Colombia. Porque todavía decimos un negro, pero qué inteligencia va a haber ahí, hermano. Si ven de dónde va viniendo todo ese mundo de discriminación, de segmentación. Aquí nos estratificaron desde el 0 hasta el 6, 7, 8, 9, 10, o quién sabe hasta dónde llegará eso. Donde dicen que entonces, según mi estrato, así tengo que comportarme y así tengo que vivir. Entonces, miren desde dónde se va sembrando todo eso. Llegamos entonces a Cuba, y cuando empiezan a llegar toda esa cantidad de esclavos a Cuba, ellos traen sobre todo la percusión, el sabor. La percusión es el que va dando el ritmo, el movimiento, etc. Entonces, esa condición del africano con su percusión, del español con su guitarra y del indígena con su instrumentación tradicional, es la que va a dar origen a prácticamente a todas las músicas populares latinoamericanas. Y el origen está en Cuba, gracias a toda esa mezcla. Ya viene el danzón, viene ayúdenme pues a ver, la guaracha, el bolero, la salsa, todo eso viene de Cuba. Todo lo que tenga que ver pues con movimiento, la salsa, la alegría, el aporte del afro, el aporte del indígena, el aporte del español, etc. Eso es lo que verdaderamente se llama mestizaje. No solamente mezclar un indígena con un blanco, un negro con un blanco, y eso no es solo mestizaje. El mestizaje son las culturas que van a salir de ahí. Las culturas que se van a formar ahí. Entonces se va a formar una cultura musical que para nosotros es tan importante. La cultura musical. Va a venir entonces una cultura gastronómica. Claro. El maíz es de América, la papa es de América, los tomates, las frutas, la mayor parte de legumbres, etc. Entonces llega el español acostumbrado a comer cerdo, carne, lo que aquí no conocíamos, y lo introduce acá. Ese es el origen de nuestra verdadera gastronomía, ¿se dan cuenta? Aquí producimos la papa, los frijoles, la mafafa, todas estas cosas básicas, lo que son tubérculos, etc. Y ellos nos van a traer los cerdos, las vacas, los caballos, la caña, el plátano, etc. ¿Sí ven? Ese es el verdadero mestizaje que se da aquí. Entonces, Europa, a partir de España, Cuba. A Cuba llegarán los miles de esclavos que los van a repartir. Miren esta península que se llama la península de la Florida, queda ahí a 10 millas de Cuba. Por aquí desemboca uno de los ríos más importantes de Norteamérica, que es el río Mississippi, cargado de historia. Y esa historia es, digamos, alimentada, o esa historia es, digamos, dirigida o es vivida más bien sobre todo por los elementos negros que primero llegaron esclavizados a Cuba, en Cuba eran comprados y llevados entonces península de la Florida o toda la cuenca del río Mississippi, donde estaban las grandes plantaciones del sur de los Estados Unidos. Recordemos que la guerra de la secesión posteriormente, en 1861, el sur, que era esclavista, se enfrentó con el norte,
que era industrial y buscaba era la libertad económica. Se necesitaba que el obrero fuera libre para que trabajara donde le diera la gana y poder vender su fuerza de trabajo y poder sobrevivir. En cambio aquí en la plantación parecía que estuviera en Europa en la Edad Media, en un feudo, donde yo pertenezco a una hacienda, no puedo salir de la hacienda. El señor es el señor de la hacienda, puede disponer de mis hijas, de mi esposa, de lo mío, etcétera, etcétera. La misma condición del feudalismo en la Edad Media. Entonces miremos pues, amigos, ya para ir resumiendo e ir terminando esta parte, que nuestra historia comienza desde hace más de 30.000 años, cuando llegan los indígenas y descubren el territorio americano, lo recorren, lo pueblan todo, de arriba a abajo. Solo en 1492 ocurre el encuentro de dos mundos, eso eran dos mundos totalmente diferentes, donde acá reciben al otro bien recibido, pero el otro bien es con las intenciones de quedarse con el que tiene el de aquí, el despojo. Se dan cuenta que nuestra historia nace con el despojo, con la violencia, con el sometimiento. Para eso es la historia quimbayunos. Este es el primer asomo pues para comprender nuestra historia municipal a partir de una mirada regresiva, una mirada histórica y una mirada que nos permita comprendernos también como sociedad, Juan Pablo, claro, porque es que se nos va quedando todo eso, hermano. Y es algo muy importante porque, primero, esa frase que siempre nos dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pues es muy cierto. Y más cierto es que no conocemos nuestra historia. Claro. Nos delimitamos a unos pocos años y de ahí no pasamos. Cuando hoy nosotros somos el resultado de una mezcla genética, de una mezcla cultural, de una mezcla de ancestros, de mil cosas que hacen que hoy seamos el resultado de hecho. Por eso es que tenemos que conocerlo y por eso es tan importante que este primer encuentro se haya enfocado en eso. Pero también me gustaría que hiciéramos una reflexión, Chucho, y es como las instituciones van marcando el comportamiento de las sociedades. Usted menciona algo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue decisiva en la consolidación de muchas culturas y de muchas sociedades. Y hay que decir que en su momento, hoy la Iglesia Católica de hoy no es la misma de la Edad Media, no es la misma de cuando, claro, obviamente, de hace 2000 años. Obviamente. Ha cambiado, las condiciones también le han llevado a eso. Pero también hay que entender que ellos han jugado un papel importante en la historia de nosotros y de toda la sociedad, en sus momentos positivos, en sus momentos negativos. Claro, es que Quimbaya es el ejemplo de eso. Miren que yo creía hasta cuando empecé a investigar al padre Buitrago, su vida y obra, todo eso está inédito, pero ahí lo tengo. Cuando me di cuenta de lo inmenso que fue este cura, este sacerdote, esa entrega que tuvo con Quimbaya, ahí me di cuenta que el principal líder de la historia quimbayuna no es don Ricardo Echeverri Hoyos, siendo tan importante, sino el padre Luis Enrique Buitrago Arango, que llegó aquí en el año de 1928 y estuvo hasta el año de 1953, antecito de terminar la torre de la iglesia. Ahí sí que tenemos cositas para hablar en su momento. En su momento vamos a llegar a esa parte de la historia que ya es nuestra historia reciente. Claro. Y empiezan también a llegar las anécdotas de cómo el padre que se comenta que se fue un día sin avisar, que se fue molesto de Quimbaya, que esas son historias que tenemos que traer y traerles a ustedes los quimbayunos. Y que tenemos que contar, eso le va a arder a algunas personas aquí, les va a arder. Pero ya es historia, ya hoy es otra cosa, ¿cierto? Pero la historia es para poner en la mesa, vea, esto pasó así, fue fulano, mengano, perencejo y tan. Eso es. Entonces, de todas maneras, ahí, vamos a escudriñar. Desde ahí empiezan también a explicarse por qué hoy Colombia tiene pueblos negros, palenqueros. Entonces eso no es simplemente que un momento a otro aparecieron, no es que tienen sus raíces, hay que ir a buscar desde dónde vienen, de dónde son sus descendencias, de dónde vienen y por qué están, porque tiene una justificación. Y hay otra cosa también muy importante, Juan Pablo. Quimbaya, dentro del concierto de los 51 municipios del paisaje cultural cafetero de Colombia, es el único que tiene esta historia contada verdaderamente como es. Ni Pereira, ni Armenia, ni Manizales, ni no sé qué. Quimbaya es el único que está en capacidad
de ir allá a pararse en la UNESCO a decir qué es el paisaje cultural cafetero y esto de dónde viene, qué es y cuál es su problemática actual. Porque aquí es donde necesitamos los mazos, los estudiosos y los gomosos para que le demos a esto, a profundidad, porque ya es hora que nos sentemos a estudiarlo de nosotros. Este es un llamado, pues, porque de aquí tendrá que salir la idea de hacer un seminario muy completo sobre paisaje cultural cafetero. Me duelo que en mi municipio yo echando este cuento desde los 90 y no lo he podido aterrizar aquí. Lo aterrizo más fácil en cualquier otro municipio. Es que nadie es profeta, no, esos cuenticos no. Aquí el municipio tiene que responder por lo suyo, man. Y cuando asumamos esa actitud haremos respetar el territorio, porque es que aquí viene cualquiera y no, hermano, sea que porque trae plata o que porque es don fulano. Y me parece que la historia de estos pueblos está llena de gente que ha defendido esto, pero duro. Cuando hablemos de la fundación, esto no fue así como una perita en dulce, ¿no? Esto aquí hubo trompadas, hubo demandas, hubo amenazas, hubo peleas, hubo camorra. Mejor dicho, cerca de la fecha del 1 de julio de 1922, aquí, con nombre propio, don Francisco Cifuentes, don Francisco Antonio. Bueno, don Antonio Cifuentes, que fue el primer alcalde además, en más de una ocasión se agarró aquí a trompadas con el tesorero auxiliar que mandaban de Finlandia. Es decir, ¿para qué adelantar cosas en su momento? Pero ese es interesantísimo. Tenemos una historia magnífica, hermosa. Tenemos que conocerla. Créame que en este proceso que hemos venido realizando, cuando hemos ido a buscar los anaqueles de acá de la biblioteca del municipio, se queda aterrado uno con tantas historias, con tantas cosas significativas que han mostrado ese perrenque, esa enjundia que tenemos los compañeros y que hoy tenemos que relucir. Pero bueno, esos son unos abrebocas de lo que vamos a ver en estos programas. Este fue un primer encuentro, el encuentro de los dos mundos, de cómo esta historia de Quimbaya tiene que empezar a contarse, pero desde allá, desde Europa, desde Asia, desde que se... 500 años atrás. Y muy bueno que quienes nos ven puedan enviar sus mensajes si hay preguntas sobre la marcha. Bueno, claro que ya era para la próxima porque se nos está terminando. Pero para la próxima podemos empezar inclusive con una pequeña ronda de aclaración, de preguntas sobre lo que ya hemos hecho. Porque uno coge estos temas y tiene que irlos despachando así muy por encima. Entonces, en la medida en que ustedes puedan preguntar y podamos interactuar, me parece que se hace más interesante. Le reitero que este es el primer programa. Vamos a estar a través de Trascendencia Quimbaya anunciándole a ustedes la fecha del próximo programa para que se sintonicen y para que conozcan de la historia de nuestro municipio. Es nuestro deber, es un deber ciudadano conocer todo lo que hoy nos tiene parados como quimbayunos y así contribuir obviamente a que tengamos más sentido de pertenencia por nuestro municipio. Así pues, Chucho, que muchas gracias por este primer encuentro, muchas gracias a ustedes, quimbayunos. Recuerden dejar sus comentarios ahí para que podamos responderles en la próxima sesión, que vamos a tratar otro tema también muy especial y de lo que ya tiene que ver con la colonización. Entonces dejen ya sus comentarios que vamos a estar respondiendo. Chucho, mil gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos que han estado pendientes. Muchas gracias a Edgar, obviamente sin él y sin su experiencia y sin sus elementos sería imposible salir al aire. Trascendencia Quimbaya pues tiene que convertirse en un vocero muy grande. Y a todos los quimbayunos, hombre, vea, hombre, tenemos un municipio único en este mundo. Yo que lo conozco en detalle y milimétricamente, que me le he metido a esto, esto es único. No lo hemos sabido interpretar, no lo hemos sabido llevar. Nos vamos a quedar sin agua muy pronto si seguimos así haciéndonos los bobitos. Nos vamos a quedar sin agua, quimbayunos, muy pronto si nos seguimos haciendo los bobitos. Si ustedes vieran cómo está ese sector de la Bocatoma, eso da vergüenza. La Bocatoma de nuestro acueducto municipal, man. Definitivamente, o nos tocamos o chao Quimbayita, porque la cosa está muy tenaz. Ánimo pues, y aquí nos veremos. Hágale pues, mijo. Nuestro agradecimiento obviamente a Trascendencia Quimbaya por brindarle este espacio, no tanto a nosotros, sino a los quimbayunos, porque es un espacio para que los quimbayunos podamos conocer nuestra historia. Muchas gracias a Edgar, que es
el director de Trascendencia Quimbaya, este medio de comunicación del municipio, e invitarlos nuevamente para que se sintonicen en el próximo programa. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.